los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hasta ahí, hermanos, dice, hacemos bien en estar atentos a esta palabra porque es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Hacemos bien el estar en la escuela dominical, amén. Hacemos bien, hermano, nos hacemos bien a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestra familia, porque dice que hacemos bien el estar atentos a esta palabra que es como una antorcha que nos alumbra. Es aquella palabra, hermano, la que nos guía, nos dirige, nos enseña, nos muestra. Entonces, qué bueno que podemos estar en esta mañana en la escuela dominical. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por la bendición que nos dan, mi Dios, de estar un día más en tu casa. Gracias, Señor, porque el estar aquí, mi Dios, y el entrar por estas puertas, Señor, es bendición. Te damos gracias por ello. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos venga a iluminar, Señor, para que pongamos atención y comprendamos, aprendamos la enseñanza de esta mañana. Pedimos, Señor, bendigas cada una de las clases, que esta palabra, Señor, que esta enseñanza venga a ser de edificación a nuestras vidas y que cada día, Señor, nos alumbre, nos guíe, nos dirija, nos enseñe y podamos, Señor, seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento que solo provienen de ti. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes, los que están presentes, los que están desde casa, y que estas clases, Señor, sean de bendición y de edificación. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así, hermano, vamos a cantar este canto y después de ello vamos a pasar a nuestras clases. Amén. Nuestro Dios. Vamos así, hermanos, a estar pasando a nuestras clases. Puede ocupar su lugar y cada quien pasamos a nuestras clases.
Gloria a Dios. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios esta mañana. Y qué bueno que usted está aquí también. ¿Qué tal su domingo, hermano? Muy bonito. ¿Le gusta el cambio de clima o no le gusta? No le agrada la idea. A uno les gusta el frío y a otros no, ¿verdad? Creo que es la batalla de las temporadas. Los que somos aficionados al frío, obviamente esta es una temporada muy adecuada para nosotros. Los que no, pues sufren, ¿verdad, hermanos? Mientras otros nos gozamos. Qué bueno que estamos aquí esta mañana en la escuela dominical. Y tengo que hacer la pregunta oficial, hermanos. La pregunta de las 64,000 bendiciones. ¿En qué capítulo vamos del segundo libro de Samuel? Ya leí la mitad de la respuesta. El segundo libro de Samuel. ¿23 o 24? ¿No acabamos el 23? A ver, hermano. ¿Sabe que hasta donde yo estuve viendo por ahí la grabación, hermanos, parece ser que sí finalicé la última parte, que era la aplicación, pero no consideré el capítulo completo. Solamente tomé un segmento de ahí. Así que esta semana, hermano, vamos a dar finalización a lo que viene siendo una parte del capítulo 24. ¿Sabe que este capítulo en lo particular a mí se me hizo muy interesante, extremadamente interesante, a pesar de que es la finalización del capítulo del segundo libro de Samuel, que no necesariamente se llega a la conclusión que es el destino final de David, pero sí representa una parte importante en la vida cristiana y más en estos tiempos. Porque el capítulo 24 en sí, ¿de qué nos habla? Ahora sí, los que lo leyeron, ¿de qué trata? Hay 3 eventos en el capítulo 24. Ok, el primero dicen por allá atrás, más bien dicho fue la reacción, porque Dios reaccionó de esa manera. ¿Pero qué lo produjo? Una desobediencia que es el censo. Muy bien, esa es una de las partes principales. Ahora, pregunto yo, ¿qué otra parte encuentra en este capítulo? Ok, la visita del profeta y como su resultado, el juicio de Dios. En otras palabras, lo que Dios dice que va a hacer. Muy bien. ¿Y la tercera y última parte? ¿Qué más vio, hermana Rosy? Ok, ese está pegado junto con la primera parte, porque el primero él tiene un reconocimiento. De hecho, hay una palabra ahí que se traduce en diferentes versiones que yo las traigo, que está muy acertada, porque todo indica que el arrepentimiento, o vaya, el reconocer un pecado inicia con uno mismo, y esto fue lo que le sucedió a él. Pero hay una parte final, cuando ya está finalizando el libro, vaya el pleonasmo. ¿Cuál es esa parte? Hermano Daniel, le pregunto a usted, a ver. ¿Hacia dónde se dirigió David? Tuvo una conversación con alguien. A ver, hermanos, Biblias. El profeta, a David parece que lo visitaban los profetas, ¿verdad? Y no necesariamente para cosas muy agradables. Esa es la segunda parte. ¿Cuál es la tercera parte? De hecho, es la parte final, hermanos. Mire, ya voy a sacarla yo con mi Biblia, en lo que usted me la recita. Por ahí va la cosa. ¿Qué sucedió ahí? Conforme al pacto con el Señor. Recordemos que David visita un lugar e intenta comprar ¿qué cosa? Gracias. ¿Y qué le dice a aquel hombre, aquel súbdito? Al final del día era su súbdito.
se lo quería regalar. Y David dice unas palabras muy acertadas. Dijo, no tomaré algo que no me cueste. Esa parte no la vamos a ver el día de ahora, ni tampoco vamos a alcanzar a ver la conversación posiblemente entre el profeta y él y sus efectos. Pero sí vamos a atender la primera parte, que en mi opinión, la primera parte juega un papel muy interesante para los tiempos de ahora. Porque cuando se trata de la vida cristiana, generalmente en la vida cristiana, las decisiones que nosotros tomamos para llevar adelante nuestra vida en todas las áreas que representan, generalmente nosotros utilizamos nuestra inteligencia, la lógica, el razonamiento, el sentido común. Pero cuando venimos a Cristo, desde que ya somos personas conocedoras de la palabra de Dios, entra otra nueva etapa en la vida del hombre espiritualmente hablando, que es la voz de Dios. Y quiero hacer una aclaración aquí. Cuando digo la voz de Dios, yo no hablo la voz audible de Dios en su máxima expresión. Estoy hablando en lo que representa en la Biblia las maneras en las que Dios le habla al hombre. Dios le habla al hombre, a su hijo, a sus hijos particularmente, de una manera muy personal. Pero también nosotros seguimos teniendo una lucha, o vaya, una segunda opinión, que es la voz de nosotros, la voz interna, que a veces la queremos mezclar o la queremos acomodar como si fuera la voz de Dios. Pero también hay una tercera voz que generalmente nosotros escuchamos al momento de tomar decisiones, que es la voz del imitador. ¿Quién es la voz del imitador? Satanás, el chanclotas. En donde nosotros, sin darnos cuenta, hermanos, sí puede suceder, como pasó en esta historia, que creemos que estamos escuchando a Dios, pero ni es Dios, ni somos nosotros. Es la voz del diablo, pero que imita o la voz de Dios o nuestra propia voz. No quiero que pierda de vista esto. Satanás es un imitador por excelencia. Por excelencia. Este se la gana a los de Tepito y a los de China. Por excelencia. Y esto es algo que los hijos de Dios constantemente debemos de poner en balanza. Porque siempre que nosotros tomamos decisiones, generalmente con el crecimiento en Dios buscamos la mejor respuesta, que es la palabra de Dios. Pero hay ocasiones donde aún teniendo la misma palabra de Dios, creemos que es la voz de Dios y no es la voz de Dios, hermanos. Aún cuando está dentro de la palabra de Dios. Es la voz de Dios con otro significado, fuera de contexto, en donde Satanás nos hace creer que es la voz de Dios. ¿Sí me expliqué? O le voy a dar un ejemplo. Es como cuando la gente dice, a mí la Biblia me dice que Dios no me va a dejar. Y luego ahí andan haciendo de tocho morocho, ¿verdad? Y al cabo Dios dice que nunca me va a dejar. Y no importa todas las malas decisiones que tomen, Dios nunca lo va a dejar. En realidad el hombre no deja a Dios. Perdón, Dios no lo deja a uno, el que deja al hombre uno es a Dios. Como aquel pastor, aquí en Estados Unidos hay una historia muy conocida de un pastor que murió hace algunos años, porque este pastor tomó literalmente la parte bíblica donde dice que tomarás las serpientes. Y él, esto es literal lo que le voy a decir, de hecho, leí el artículo hace unos días y todavía vi el video hace unos días con la finalidad de poder abonar la clase, en donde el pastor estaba predicando y traía la serpiente en la mano y así predicaba con la serpiente. Duró un tiempo predicando literalmente con la serpiente hasta que un día la serpiente lo picó. Él se rehusó a asistencia médica porque todavía dice que dice la palabra de Dios que ¿qué? ¿Y qué más? Comerás cosa mortífera y no te hará daño. Y él dijo, yo no la necesito, y murió. Se murió el pastor. Bueno, el pastor con una terrible teología. Se murió. Estos eventos, aun cuando parecen muy locos y aun cuando parecen extremistas, sí se asemejan mucho a muchas de nuestras decisiones, hermanos, sinceramente. Y por eso a esta clase yo le he puesto por título ¿Quién lo ordena? Porque esta clase se trata de la parte en donde David
en su carnalidad, en su humanidad. Y vamos a tomar a consideración el primer libro de las Crónicas y el segundo libro de Samuel, donde vamos a conjugar una de las historias que en ocasiones cuando yo converso con hermanos, no quiero usar la palabra me divierto, pero como me sale una sonrisa doy a entender que me gusta crear esa polémica, debate, para moverles el tapete, ¿verdad? A ver qué piensan ahí los hermanos. Es bueno, ¿en qué sentido? Bueno, en el sentido de que nos quieran hacer pensar, a ver, ¿qué más puedo encontrar en la Biblia de lo que la gente dice? Y esta historia, este capítulo, es uno de los capítulos favoritos de los ateos, hermanos, de los de la alta crítica, como se le conoce en la teología, de los progresistas, en donde consideran que la inspiración de la Biblia, una parte de ella es inspiración de Dios, pero hay otros en donde no es inspiración de Dios, otros donde lo consideran metafórico o figurativo, y otros en donde abiertamente dicen que sí es un error bíblico, pero no hay que preocuparnos. En realidad, ni es un error bíblico, está bien interpretado, solo que el morbo y la falta de estudio hace que muchos de los creyentes se vayan en la ola de pensar que hay un error bíblico. Voy a hablar de eso un poquito, no se trata de eso la clase, porque eso lo toco más a nivel instituto, pero lo voy a tomar desde la perspectiva para poder dar la clarificación de lo que es esta parte. Así que hice la introducción. Este último capítulo del segundo libro de Samuel es de gran interés para el corazón del creyente. Las razones es porque ha sido una circunstancia en donde existe una aparente doble interpretación y o contradicción. El hecho de censar al pueblo por instrucción de Dios o Satanás ha sido un tema controversial, que también ahí olvidé poner también el mismo David. Dice, como lo ha sido para muchos creyentes al momento de tomar decisiones donde surge la pregunta, ¿actué por dirección de Dios, por dirección propia o el diablo me engañó? ¿Quién dio la orden? Así que aquellos que ya han leído este libro o este capítulo o esta historia, me gustaría preguntarles, de acuerdo al libro de Samuel y de acuerdo al libro de Crónicas, el libro de Crónicas dice que Satanás incitó a David. ¿Sí lo han leído? Y el libro de Samuel, segundo libro, dice que ¿quién lo hizo? ¿Solito, sin que nadie lo ayudara? ¿Sí? Bueno, entre los estudiosos existen estas tres historias. Que Dios le ordenó a David, que David actuó por voluntad propia o que Satanás incitó a David. Así que yo quisiera preguntarles a aquellos que ya tienen algunos añitos en el Evangelio, ¿cuál es su conclusión, hermano, antes de continuar? A ver, hermano Turi, usted ya tiene algunos años en el Evangelio, ya nos llovió, y yo me incluyo con usted. ¿Ha leído, se ha encontrado con esta historia? ¿Se ha cuestionado, lo han cuestionado? No. No, pues qué bueno, ¿verdad? Salió en paz. Bien. A ver, hermano Omar, ¿usted ha leído esta historia? No, bien, no se preocupe, la vamos a atender aquí. Hermano Daniel. Sí, ¿y cuál es su conclusión? Vanagloria. Entonces, ¿es pecado hacer cálculos? Cuando Dios nos manda, ¿es pecado hacer cálculos? Ah. Uh-huh. Ok. Ahorita vamos a hablar de la interpretación del censo en sí, qué fue un censo, que es un censo militar, pasar entrevista o pasar lista. Bien. ¿Y usted qué opina sobre los comentaristas por ahí que dicen que fueron dos censos? Ah, pues porque uno dice que Dios a él lo reprendió
y en el otro dice que Satanás lo incitó. Ok. Esa es la limitación del castellano que mete problemas a muchos creyentes por el famoso juego de palabras que se tiene que aplicar un poquito de análisis para poder entender qué es lo que verdaderamente estaba diciendo la Biblia bajo la ley de la hermenéutica que dice que cada texto es su propio intérprete. Entonces, hermana Angélica, a ver allá, hermana Rosy, ya quiero entrar en clase porque no he podido entrar, pero yo quiero que se les salgan ahí las dudas, ¿verdad? A ver. Sí, pero sí escuchó lo que leyó la hermana Betty. ¿Lo lee, hermana Betty, por favor? Léanos el versículo. ¿24 qué? Si observamos cómo sí crea un problema en la interpretación. Exacto. Pero estamos llegando a lo que yo quiero que entendamos, hermanos, es que en realidad sí se ha convertido en un problema para aquellos que no leen o que no prestan mucha atención, porque la gran mayoría dice, no, pues sí, fueron dos, ¿verdad? Y está bien clarote. En realidad es falta de estudio, porque hay muchas partes en la Biblia en donde merece estudiarse. Toda la Biblia merece estudiarse, pero hay unas en donde merece estudiarse más para poder comprender el contexto y a la misma vez la armonía que existen entre ellos. Ahorita vamos a responder a esas preguntas que quedan ahí. Entonces sigo leyendo yo. Entonces pregunta aquí es, ¿verdad? ¿Quién instó a quién? ¿Quién dio la orden? Por eso yo hacía la pregunta. David por cuenta propia, Dios le dijo a David, Satanás le dijo a David. Aquí el punto está, si nos vamos al grano, es que hubo consecuencias. Y cuando Dios da órdenes y se acatan tal cual, no hay consecuencias. Eso es algo que no debemos de perder de vista. Por lo tanto, cae a piso el concepto o el pensamiento, pero ahí dice en la Biblia, ahorita vamos a responder a ello, el pensamiento o el concepto de que cuando Dios me dice algo, si yo lo obedezco tal cual, voy a fracasar de ninguna manera. Porque aquí sí hubo un juicio, hubo un castigo, hubo un fracaso. Y fue producto de un pecado. Un pecado es una desobediencia. Entonces, vamos a entrar en esa parte porque dice aquí, ¿verdad? Aclaración. El pueblo es contado. En realidad, cuando la Biblia dice que el pueblo es censado, dice de la siguiente manera. Este capítulo, el segundo libro de Samuel 24, dice, tanto como el capítulo 21 del libro de Crónicas, cuentan hechos aparentemente distintos, donde algunos opinan que fueron dos censos en diferentes tiempos, otros que Dios ordenó a David a censar al pueblo y otros que Satanás provocó a David, permitiendo a algunos pensar que hay una aparente contradicción. Sin embargo, al momento de estudiarse, aprenderemos que se armonizan para su comprensión bíblica y aprendizaje a la vida del creyente. Entonces, yo ya estoy dando mi conclusión y la voy a explicar por qué. En realidad fue un solo censo, no hubo dos censos. Eso se tiene que quedar muy en claro y lo vamos a ir respondiendo conforme avanza la clase. El primer argumento para poder sostener que es un solo censo es que en realidad en el libro de Samuel de ninguna manera Dios le ordena a David. ¿Por qué? Porque Dios, si le hubiera ordenado, no hubiera habido las consecuencias de la visita del profeta. En ningún momento hubiera fallado David. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos con la traducción de la Reina Valera? Precisamente al lenguaje. Al doloroso lenguaje limitado que hace pensar a aquellos que lo leen así tal cual, sin estudiar, que Dios le dijo a David, ve y censa al pueblo. En realidad no fue así, es un solo censo. El libro de Samuel y el libro de las Crónicas se armonizan, comparten historias. Unos detallan más que los otros.
¿Con qué finalidad? De dar mejor interpretación a la vida del creyente. Pero ahorita vamos a entrar en esas otras partes. Entonces, ¿qué es lo que debemos de no perder de vista? Que en ningún momento existen dos censos. Fue un solo censo. Vamos a dar esos puntos de vista. Uno, un censo. ¿Qué significa un censo? Fue un censo militar en realidad. Ahora, ¿por qué un censo hace que David se levante una mañana y dice la versión 60 y otras versiones más que vamos a estar leyendo? Dice que le pudo en su corazón, que sintió cargo de conciencia, que le dio pesar, que se hirió, que se arrepintió. Otras versiones dicen, ¿por qué? ¿Qué es un censo en sí? Un censo, dice, habla de la propiedad de Dios sobre su pueblo. Miren, les voy a explicar algo antes de continuar. En los tiempos antiguos, los reyes, cuando querían saber cuál era la media de sus ejércitos, ellos solían pasar lista o entrevista. Agarraban un puñado de hombres soldados de ellos y luego les decían, quiero que vayan a mis diferentes tierras y van a hacer que los hombres vayan, hagan una fila. Esto es literal lo que estoy diciendo, hermanos, así como la tortillería. Y luego vas a dar tu nombre, quién es tu padre, tu oficio y si has peleado alguna vez, si tienes armas. Esa era la manera de censar. Entonces, la Biblia, la historia, primero voy a hablar de la historia dice que era una costumbre antigua para que los reyes pudieran mediar si podían salir a batalla o no. Si a través de los censos, que tardaban meses y en ocasiones años, hermanos, por las distancias, si el rey decía, tengo más de 200,000 soldados armados, el rey decía, es tiempo de expandir. Entonces lo que hacía el rey es que los convocaba y luego se iban a hacer cruzadas o invasiones y atacaban. O si ellos recibían noticias de mensajeros que iban a recibir ataques, rápidamente convocaban y decían, sí podemos ganar la batalla. Entonces por eso es que cuando usted ve las películas de los tiempos medievales, usted ve que andan unos a caballo y van y dejan mensajes y vienen unos de acá y luego vienen los héroes de acá y todo eso. En realidad sí se acertan a la realidad. La realidad es que ese era el motivo de los censos. Pero ¿qué cree, hermano? Los censos antiguamente eran con el propósito de saber el rey cuánta gente ellos tenían. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el censo de la costumbre o de la tradición o de los tiempos antiguos al censo de Dios? Precisamente Dios les dio una orden al pueblo de Dios a través de Moisés. Y dice aquí, un censo habla de la propiedad de Dios sobre su pueblo. En la cultura antigua, un hombre solo tenía derecho a contar o a hacer un censo sobre lo que le pertenecía, por lo que la nación de Israel no le pertenecía a David. David no tenía ningún derecho a hacer ningún censo, porque en primer lugar, ese pueblo no era de él. Eso era algo que David debía entender. Todo rey debía de entender. Y la única manera en que se podía hacer un censo era si Dios a través de un profeta se los ordenaba. Pero aquí no sucedió eso. Ahora, ¿por qué? Porque de acuerdo al libro de Éxodo, alguien que ahorita me ayude con su Biblia en Éxodo capítulo 30 versículo 12, dice, le fue dicho por medio de Moisés que solo Jehová tenía derecho a ordenar un censo. Y si David lo hacía solo para hacerlo por orden de Dios y recibiendo el rescate por la expiación. Alguien que me lea ese pasaje bíblico que ahí hay una ley. Todavía no estamos entrando a esa parte. Estamos hablando primero de un censo. Primero necesito hacer la explicación de un censo. Y luego ahorita vamos a continuar con la respuesta de Joab. ¿Allá atrás lo tienen? Hasta ahí. Si Dios ordenaba un censo, ¿qué tenía que hacer cada uno de ellos? Pagar por el rescate de su persona. Porque ¿quién los había redimido? ¿Quién los había liberado de la esclavitud? ¿Y a quién le pertenecía ese pueblo? Bien. ¿Y luego, hermana Angélica? Esta fue una orden, una ley de Dios. Tú no los vas a contar por placer,
Si los vas a contar, va a haber una paga. Si los vas a contar, va a haber un propósito. ¿Y aquí cuál era el propósito? ¿Qué dice la parte final? Eso, repítalo. Entonces, el propósito del censo no solo representaba una paga que le pertenecía a Dios, no solo representaba una orden que tenía que provenir de manera divina, sino que también era ¿para qué? Para evitar una ¿qué? Una mortandad. Era para que Dios dijera, todos estos son míos, dense cuenta que ninguno murió. Entonces, el censo en realidad, a pesar de que tenía una dirección militar, más que militar, hermanos, era algo que solamente Dios podía ordenar. En esta ocasión, no fue así. De acuerdo al libro de Samuel, ahorita vamos a entrar en crónicas más adelante, de acuerdo al libro de Samuel, hasta donde va el versículo 1, porque la clave del versículo 1 para poder llegar a la conclusión que Dios no le dio la orden a David, es que ¿cómo inicia el versículo 1? Volvió. Ya, o sea que ya había habido otro censo, porque de ahí se agarran algunos. No. ¿Cuándo fue la vez anterior cuando Jehová se airó? ¿Cuándo fue? A ver, echen cabeza, memoria. Cuando la tierra se secó, se estaba cumpliendo un juicio de Dios. Entonces, ya Dios, cuando estaba la tierra secándose en el tercer año, en realidad el juicio de Dios, la ira de Dios ya estaba sobre de ellos. Entonces, cuando dice el segundo libro de Samuel 24, y Dios volvió, es porque nuevamente Dios estaba actuando en su justicia y en su santidad. Entonces dice aquí, ¿verdad? Solo Jehová tenía derecho a ordenar un censo, y si David lo hacía, solo debía hacerlo por orden de Dios y recibiendo el rescate por la expiación de lo censado, cosa que tampoco sucedió. Por lo que esto era un principio peligroso y una terrible decisión. A lo que sucedió lo siguiente. Una vez que David se le mete en la cabeza censar al pueblo, obviamente no iba a ir David en persona, sino que David ya había, vamos a llamarlo, ya había guardado en su corazón cometer tal acto. Por lo tanto, manda llamar a su general. El libro de Crónicas dice sus príncipes. Capítulo 21. Y el capítulo, primer libro. Y luego dice la Biblia que el libro de Samuel hace llamar al general y a sus capitanes. En realidad es lo mismo, hermano. Eran los hombres que estaban a cargo de legiones. Quiero que figure lo siguiente. David manda llamar a sus principales ejecutores y les dice, quiero un censo. ¿Y qué sucede aquí? Esta orden fue dada al general Joab, quien el rey le ordena recorrer todas las tribus de Israel con el propósito de saber con cuántos hombres contaba Israel. A lo que su general pregunta lo siguiente, ¿por qué se complace en esto mi señor? En otras palabras, esta frase que le dice el general a David es un eufemismo, hermano. Es una manera de decirle al rey, ¿en qué te beneficia? Hermanos, ¿cuál era el propósito de los súbditos de un rey? Obedecer. Pero aquí vemos que a este general no está contradiciendo, pero sabiamente sí está cuestionando. En palabras más simples, ¿cuál es el propósito? Esta pregunta seguramente es porque el conocimiento que tenía Joab del derecho de propiedad que existía, pero con la diferencia que para el pueblo de Dios no aplicaba. En otras palabras, le dice el general a David, para un lenguaje más claro, a ver, si tú sabes que este pueblo no es tuyo, ¿por qué lo quieres censar? Mire, a mí me gusta mucho explicar las partes históricas, porque esos eventos, viera que es nuestro día a día, es nuestro día a día. Fíjese, David está tomando una orden, está dando una orden, y él dice, tiene que ser el pueblo censado, y se le aparece uno de sus súbditos y le dice, oye, ¿estás seguro que es Dios? Yo sé que tú eres el rey,
yo sé que tú sabes más que yo. Tú eres el elegido por Dios, pero ¿estás seguro que es Dios? No, es el diario vivir de muchos cristianos, ¿no, hermano? Que van a tomar una decisión y viene alguien y te pregunta en buena fe, hermano mío, ¿está completamente seguro lo que está haciendo, hermano? No es un acto de desconfianza, no, solo quiero preguntar. Voy a poner un ejemplo. Como cuando usted quiere comprarse algo que se va a embarcar por años. Y luego le pregunta a alguien, ¿verdad? Usted, ¿está seguro, hermano? ¿Está seguro? Y luego usted dice, sí, claro. Sí, Dios y yo somos mayoría. El poderoso de Israel va conmigo. Y un montón de tonterías con lo que la gente piensa y sale, que no ven el problema y las consecuencias en un año. A veces los ven tiempo después. ¿Que aquí cuánto tiempo tardó en llegar la respuesta? No. Tardó aproximadamente 10 meses. Porque una vez que llega el general Joab y los capitanes y le rinden el informe a David, de acuerdo a la cronología, David recibe los informes, se va a dormir y cuando se despierta, siente toda la tarugada, perdón la palabra que hizo, ¿verdad? Y luego se va a Dios en oración, pide perdón y luego ¿qué sucede? Si usted sigue la crónica y luego va el profeta. O sea, ¿hace cuánto tiempo tardó para que se cumpliera lo que le preguntó el general Joab? Es casi 10 meses, porque tardó 9 meses con 22 días en poder traer la respuesta. O sea, así que las respuestas de Dios generalmente no van a venir siempre al momento. A veces van a tardar. Y luego dice aquí, ¿verdad? Esta pregunta seguramente era por el conocimiento que tenía Joab sobre el derecho de propiedad que existía. En otras palabras, yo también soy judío, conozco la ley mosaica y sé que no debe de ser censado el pueblo si un profeta no te lo aprueba. Pero con la diferencia que para el pueblo de Dios no aplicaba sin ser ordenada por Dios, por lo que se llevó a cabo esta tarea en 9 meses con 20 días. Ahora, ¿qué sucedió después? Le llega a David la respuesta. Estamos en la parte cronológica. Le llega a David la respuesta. Una vez que el corazón de David le golpeaba, una necedad, una vez que recibe el informe, el escritor resalta que le pudo en su corazón. Esto dice la versión internacional. Otras versiones ocupan, la versión 60, perdón. Otras versiones dice así, le remordió la conciencia, la nueva versión internacional. La 60 dice, le pesó, como ya lo leí arriba. Se sintió culpable, comenzó a molestarle. Se sintió avergonzado. Hermanos, cuando actuamos por aparente obediencia a Dios o aparente obediencia a la palabra de Dios, ¿se deberían de sentir estas sensaciones? A ver, vamos a hacer ejemplos. Vamos al día a día, uno para cada uno, ¿verdad? Vamos a empezar con los de abajo, los chavos. Yo tengo tiempo pidiéndole a Dios por un novio, una novia, y ahí estás, ahí, yo hago una novia antes de que tú vengas. Ahí estás pidiéndole a Dios, ¿verdad? Dijo un brother, ¿quieres usar tu saliva? Bueno, ahí estás. Y luego llega una muchacha, o un muchacho, ¿verdad? También. ¿Y qué crees? Llega a la iglesia. Y tú dices en tu espíritu, el Señor ha contestado mi clamor y mi petición, ¿verdad? Y vaya, vamos a irnos rápido. Se conocen, tiene poco o tiempo en el evangelio, X. Y una vez que se conocen, hay sentimientos encontrados, se encuentran. Y luego tú dices, pues yo tengo pidiéndole a Dios tanto tiempo para que me mande una dulcinea, un dulcineo. Él o ella llegan, yo le caí bien, creo que yo la voy a poder discipular, la voy a poder convertir, y etcétera, etcétera. Y luego, o metértelo a ti, ¿verdad? Y se hacen novios. Estoy haciendo una historia tan clásica. Pasan 6 meses. Todo va bien. Y luego pasa 1 año y te casas.
y te das cuenta que esa persona no era para ti. Es que quise hacer largo un año porque fue muy común lo que pasó con David. La consecuencia o el juicio de la visita del profeta no fue al momento, tardó tiempo. Y luego viene David. Y luego después, ¿qué sucede? Ese hombre no era para mí, esa mujer no era para mí, nunca fue. Tú pensaste que Dios te había dicho que sí, pero nunca fue. Tú actuaste pensando que Dios te había hablado al corazón, que las circunstancias se habían dado, que todo estaba bien, pero nunca fue para ti. Ahora, ahí va el segundo panorama, para irnos breve, ¿verdad? Usted y yo ya estamos casados, hermanos, tenemos nuestras familias, nuestros hijos, y viene la oportunidad de oro. Le ofrecen un mejor trabajo fuera de la ciudad. Usted dice, ¿me van a pagar el doble? Y me están ofreciendo casa. Y usted dice, ¿cómo no va a ser una bendición? ¿Cómo no va a ser Dios el que me está dando esa tierra? Todo apunta que sí. Y usted hace todos sus arreglos, su familia, independientemente cómo haya reaccionado, porque no se trata de hacer un caso específico, pero usted se termina yendo. Y a los 6 meses, todo se viene abajo. Yo conozco historias, por eso es que las estoy armando, no las estoy inventando. Y la pregunta es, ¿que no me fui en la voluntad de Dios? ¿No me fui por la orden de Dios? Una última historia, ¿verdad? Muy, muy común también en las finanzas. La gente que compra carros, que compra casas, no es pecado. Pero a veces nomás se pueden pagar por 6 meses, por un año. ¿Y qué cree, hermano? Ya no hay posibilidades. Y viene, ahora sí, la respuesta de Dios. Sufren ripos, sufren hipotecas, sufren embargos. Y la pregunta es, ¿qué Dios no me habló y me dijo que lo hiciera? Es que hay muchas veces, desde el principio, Dios dice no. Dice no desde el principio. Pero como nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, porque tenemos un libre albedrío, una soberana voluntad, se lleva a cabo y Dios no interviene. ¿Hasta cuándo interviene Dios? Hasta el momento que Él considera apropiado de frenar las cosas. ¿Y por qué no lo haces desde el principio? Porque ya lo había hecho, pero tú y yo no quisimos. Es como los hijos. ¿Quiénes vivieron episodios en donde los hijos, ahí le oyen, en donde los hijos, no te salgas, no me voy a salir? Y luego de repente quitó el sprint de la ventana, ¿verdad? Y usted lo alcanzó a ver. ¿A dónde vas? No, nada, es que salió el perro, iba por él, ¿verdad? No te vayas. Usted lo pudo detener porque lo vio. Pero a la siguiente ya sabe cómo hacerle. Y la siguiente sí se va. Y se fue de pinta. Y se la pasó suave y usted no se dio cuenta y se regresó. Y así tenía meses haciéndolo. Pero como todo, las consecuencias del pecado y de la desobediencia tienen un límite. Y en una de esas, mientras usted creía que estaba durmiendo, el inocente, le hablan de allá de la policía que lo agarraron allá en un carro con unas copas arriba con otros amigos, que también conozco muchas historias. Y el papá dice, no puede ser cierto, mi hijo está en su cuarto. Y luego iba usted al cuarto, ¿verdad? Y ahí está el Barney dormido, el mono de Barney ahí dormido, simulando la silueta de su hijo. Mire, usted se ríe, parece cómico, pero lo hacen. No pasa nada a la primera, pero al paso del tiempo sí. Hermano Daniel. Gracias.
Pero sabe, hermano Daniel, nos gusta escuchar nuestra propia voz para decir, Dios me ordenó, Dios me dijo. Por eso cuando yo escucho a los creyentes usar la frase, Dios me dijo, no quiero exagerar, pero yo guardo un profundo silencio, porque yo digo dentro de mí, ¿estás seguro que fue Dios? Porque el nombre de Dios no se puede tomar en vano. Y Dios no es así como que te manda un mensaje de texto cada ratito. Oh, sí, échale, vas para allá, ahora para acá. Yo no veo eso. Yo veo que ya Dios me habla a través de su palabra, a través de la oración. Quiere que yo desarrolle entendimiento, quiere que yo conozca su carácter a mi limitación, y yo sé que el Espíritu Santo es suficiente para que yo pueda tomar decisiones y salga bendecido. Es que ya Dios habló. Sí, pero ¿sabe qué, hermano Daniel? Muchos creyentes en su día a día les hacen de su propia voz, de su propio ego, de su propia vanagloria, de su propio orgullo, de su propia venganza, de su propia carnalidad, hacen su propio Dios. ¿Por qué hizo eso, hermano? Dios me dijo, era tu orgullo, es tu sed de venganza lo que te hizo actuar de esa manera. No fue Dios, porque si nos fuéramos a la palabra de Dios siempre nos invita a ¿qué? A perdonar. Así que es bien difícil cuando a mí alguien me dice, es que Dios me ordenó. Yo digo, no, perdóname. No creo, porque la Biblia siempre te va a instar a la misericordia, te va a instar al perdón. Lo que pasa es que tú disfrazas la justicia con tu venganza. Y tú piensas que tu venganza es la justicia, pero Dios en ningún momento ocupa la venganza como tal. La venganza tiene un propósito negativo. La justicia tiene un propósito de representar la santidad de Dios. Cosa que para nosotros no nos conviene. Porque si no, ¿cuántos hombres de Dios en la Biblia no merecían que los hicieran carnitas? Y Dios actuó en misericordia. ¿Pero por qué? Porque dice Proverbios que Él sopesa los corazones. En otras palabras, si perdonó a Nínive como no le gustó a Jonás, ¿qué nos hace pensar a nosotros que Dios nos ordena? En fin, es un tema muy difícil, hermanos, porque la pregunta sería entonces, pastor, ¿cómo le hago? ¿Cómo sé que es Dios? Yo ya tomé la decisión. Bueno, ahorita vamos a hablar más adelante de unos principios si nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Pero dice aquí que David empezó a tener todas estas sensaciones cuando ya le llegó la respuesta. A ver, ahora vamos a toda la edición, ¿verdad? Vieran cómo yo conversaba con jóvenes que es que ya batallamos y oramos y ahora que somos novios, ahora me doy cuenta que no. Y ya no sé cómo hacerle para decirle que siempre no. Pues así de simple, dile que no hay que meter la pata a los dos porque se va a poner fea la cosa en un futuro. Es que ya pasó un año y siento que la estoy haciendo perder tiempo, y la vas a hacer perder más tiempo si no la cortas ya. Pastor, es que ya tengo un año pagando el carro. Y desde que compré el carro, mire, a pesar de que yo oré a Dios y esto, el otro, no digo que usted lo hizo, hermano, estoy hablando en general. No he sentido paz en mi corazón, pero lo estoy pagando. Entonces hay un problema. Devuélvelo. ¿Y quién me va a devolver mi dinero? ¿Qué prefieres? ¿Perder más en un futuro o perder lo que has perdido hasta ahorita en este momento? Qué difícil, ¿verdad, hermanos? Y la pregunta es, ¿cómo saber cuando es Dios? Porque a quién no le gustaría tener la seguridad, hermanos, sinceramente, la seguridad de que el paso que estamos dando es por Dios. Yo creo que a todos, ¿verdad, hermanos? Sinceramente. Miren, unos con nuestro caminar en el Evangelio, la madurez, la enseñanza, el aprendizaje de la palabra de Dios, aún así, les soy sincero, no solo le regamos, Betty, aún así, hay ocasiones en donde volvemos a Dios otra vez, Señor. No es que sea un necio ni que venga como Gedeón, Señor, pero quiero saber que voy a pisar bien. No es desconfianza, Señor, es que no es sencillo. Y dice aquí, ¿verdad? El pecado de la necedad. ¿Sabía usted que en realidad el pecado que cometió David fue un pecado de necedad? Crónicas dice que fue incitado. La palabra incitación en sus sinónimos de sus diferentes traducciones, que ahorita lo vamos a ver más adelante, significa tentado, presionado, engañado. Hermanos, cuando nosotros caemos en pecado, a ver, va una pregunta capciosa. Cuando nosotros somos tentados y caemos en pecado, la verdad,
¿Somos engañados o ya sabíamos a lo que íbamos? Así sincérese, hombre, no se preocupe. Y les hago otra pregunta más capciosa. ¿En realidad la serpiente engañó a Eva? Porque Eva dijo, la serpiente me engañó. No es cierto. A Eva ya se le había dicho, no comas. Entonces cuando un creyente cae en la tentación, tomar lo ajeno, hacer fraude, una aventura, mentir, estafar, que son los casos más comunes. Robar, es que Satanás, sentí la presión. No es cierto. Por eso es que el pecado de la tentación tiene un alto costo. Porque el pecado de la tentación, ¿qué cree? Es una acción de necedad. Porque ya sabemos a lo que vamos. Ahí le voy a un ejemplo así, ¿verdad? Para parafrasearlo. Vamos manejando, traemos prisa. Nosotros sabemos, hermano. Y ahí van los carros adelante a todo lo que da. Y usted también dice, no, pues yo también, ¿verdad? Me voy atrás de ellos. Hermanos, y luego para la policía. ¿La policía a quién para? ¿Al último o al que quiere? No es cierto, al que quiere. Porque él tiene la discreción de parar a quien él quiera. Si él quiere irse hasta enfrente, se va por el de enfrente y el de enfrente puede decir, pero también había atrás de mí. Y yo se lo digo por experiencia. Un día yo iba bien recio y me dice, hace muchos años. Y le digo al oficial, oiga, si no era el único. Me dice, ¿y eso qué? Yo paro a quien yo quiero. No los voy a parar a todos. En eso sí tenía razón. Y yo le dije, pues paró al más menso. Pues yo me quería defender. La realidad es que el pecado de la tentación es una necedad. Es algo que ya sabemos que va a pasar, pero no la jugamos. Que de hecho en la Biblia la palabra tentación en cuestión secular al castellano se asemeja mucho con tonto. Con tontería, perdón la palabra, con estupidez, así la definen otras versiones. Se asemeja mucho con falta de razonamiento. Y es que la verdad es que sí, hermanos. O el pecado de necedad que viene invitado por Satanás tentarnos, en realidad sí lo es, hermanos. Sí es una tontería. Es una tontería que Satanás viene y nos dice, ándale, dale. Y nosotros, ándame, empújame, motívame más, ¿verdad? Y ahí vamos. Y luego decimos, el diablo. No es cierto. Por eso es que independientemente lo que usted lee en Crónicas y lo que lee en Samuel, el diablo en realidad no recibió ningún castigo. Y le doy un dato interesante. La palabra Satanás en el Antiguo Testamento es contadas las veces que aparece. Sí lo sabía, ¿verdad? Contadísimas. ¿En dónde aparece? Lo vimos en el instituto. ¿Quiénes lo recuerdan? En Job. ¿Dice Satanás o dice la serpiente? Satanás, Job, al sacerdote Josué. Lo mencionamos. Y cuando usted lee esta historia en el libro de Crónicas, dice Satanás. De las contadas ocasiones en el Antiguo Testamento en donde el historiador reconoce una intervención antagónica. Ahora, ¿por qué es tan importante resaltarlo? Por el hecho de que en realidad, sin importar la intervención de Satanás, quien toma la decisión a pecar en su necedad, a ir a la tentación, somos nosotros mismos. Por eso cuando nos gane la ira, no digamos esta carne. Oiga, como aquel, ¿verdad? Que, ay, se me cayó el vaso. ¿A quién? A la mano. No, no fue a la mano, fue a usted. Sí, pero es que la mano lo traía. ¿Y dónde cree que está la mano? Está pegada. Ay, fue sin querer queriendo. No, sí sabía lo que hacía. Entonces, esto nos lleva a la conclusión, porque vamos a terminar con esta parte. Es interesante cómo el rey, de acuerdo al historiador, expresa su pesar y busca misericordia por este pecado.
Si Dios me está ordenando que haga un censo, ¿por qué voy a buscar misericordia y arrepentimiento? ¿Se fija cómo cae a tierra el pensamiento que Dios incitó el censo? Dios no lo incitó. Seguimos leyendo. Otra versión le llama delito. Fue una orden que Dios no ordenó y él lo sabía, me refiero a David. De no hacerlo, no hubiera sentido el pesar o buscar el arrepentimiento. Cuando usted ve en la Biblia que David siente pesar en su corazón, ¿cómo se imagina David? Se sentó y dijo, ay, Señor, la regué, hombre. Censé al pueblo. ¿Usted se figura eso? Estaba deshecho. ¿Y sabe por qué? Porque censar al pueblo era un pecado grave. No había razón para censarlo. Y ya voy a terminar, dice, actuar en conocimiento no es ignorancia, se llama necedad. Él conocía la respuesta, pero no tomó en cuenta las consecuencias. Dice que esta es otra definición que me gustó mucho de la palabra necedad. Es saber que estamos haciendo mal, pero no querer tomar en cuenta las consecuencias. No es no saber las consecuencias, es no quererlas tomar en cuenta. ¿Cómo qué sería como ejemplo? A ver, si vamos recio y nos para la policía, ¿a qué nos sujetamos? A un ticket. Sabemos en conocimiento, pero ¿qué cree? Es simple. No lo tomamos en cuenta. Es como decir, sí, yo sé que va a pasar algo, pero no importa, no pasa nada. Eso fue lo que le pasó a David. Esto significa que no las quiso poner en la balanza de la sabiduría y de la sensatez. Hasta aquí me voy a quedar yo, hermanos. Miren, hermanos, léalo por favor varias veces, encuentre palabras claves y usted se va a dar cuenta que lo que hizo David lo hizo con todas las de la ley. Ay, pastor, qué feo se oye. Es que es la verdad. Lo hizo con todas las de la ley. Por eso es que el juicio de la visita del profeta fue muy obvia. ¿Que cuál fue el castigo al final del día? Le dio 3 opciones. Oiga, hermano, ¿desde cuándo Dios da opciones, verdad? Póngase de pie. Que de las pocas veces que yo encuentro en la Biblia en donde Dios le habla al hombre y le dice, tú elige. Oiga, estas 3 catapixias estaban para llorar. Aquí no se podía decir, paso. No. Venía algo peor, que lo vamos a ver la semana que entra, que mire, yo quise quedarme, en realidad todavía me quedé a la mitad de la clase, menos de la mitad además, porque es que lo que yo quiero resaltar es que cuando Dios nos da una orden, tendremos que estar bien seguros que es Dios, pero bien seguros, porque Dios no juega, y Dios no se equivoca, y Dios no nos avienta a la ligera y dejarnos colgados. Pero le voy a decir una cosa, pero ya basta, no digo por usted, ¿verdad? Pero sí lo digo